Señal directa. Ahora saludo con mucho gusto a Luis Valdivia Ornelas, él es coordinador de la licenciatura en Geografía. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis, por el tema de las villas panamericanas, ¿cuál es tu opinión de esta iniciativa de vender las villas así como están? Pues mira, es un problema, ¿no? Es un problema que hemos visto en general en la zona metropolitana, de un tema de descontrol, ¿no? Del crecimiento urbano sobre zonas muy sensibles desde el punto de vista hidrológico e hidrográfico, y pues el ejemplo lo que está sucediendo en el perímetro de la Primavera, en Santa Anita, en el Palomar, en el Cielo, acá en la zona de Colomos, ¿no? Donde las partes altas de las cuencas, al urbanizarse, incrementan considerablemente los volúmenes de agua que empiezan a moverse. Entonces, en estas tormentas hemos visto pues, ya la cantidad de agua pues va por las calles, ¿no? Ya no hay colector que tenga la capacidad de conducir. Y específicamente en la zona de las villas se agrava el problema porque es una cuenca cerrada, es decir, toda el agua que llueve en esa zona se retiene, se detiene y se infiltra, y una parte muy importante de esa agua que se infiltra, digamos, alimenta el sistema de los acuíferos de la parte poniente del Valle de Atemajac y particularmente de la zona de Colomos, donde una buena cantidad de población, las colonias aledañas a la zona de Colomos, se alimenta de esa agua que proviene de los manantiales y directamente del agua que se infiltra y de la que baja de un sistema hidrográfico que llega ahí a la zona del Bajío. Entonces es un problema pues muy serio, ¿no? Desde el punto de vista hidráulico, hidrológico y ambiental. Ahora, ya está la construcción ahí. ¿Dirías tú que se complicaría más al tener una densidad de población ahí, digamos, al ser utilizada como habitación? Sí, lo que pasa es que hemos visto que pues no hubo, digamos, los mecanismos de control. La población que estuvo ahí debido al tema del evento de los Panamericanos, pues rebasó la capacidad que tenía diseñada la planta y empezaron a tirarla directamente a una zanja, y eso pues está provocando problemas muy serios. Y no nomás es el problema, digamos, de las villas, sino las villas han detonado y están detonando, pues digamos, la urbanización de todo el Bajío. Ese es el problema, ¿no? Que no hay una estrategia de control del crecimiento urbano. Desafortunadamente las villas se convierte como en el eje que va a articular, digamos, la política de la urbanización en los próximos años. Entonces no hay un control. Hemos visto que en Guadalajara, bueno, en la zona metropolitana no hay un control del crecimiento urbano en zonas muy sensibles desde el punto de vista ambiental. Y es el reflejo de lo que está sucediendo en la zona del Bajío, ¿no? Ahora, siendo, como tú decías hace un momento, Luis, una cuenca cerrada, ¿cómo se conectaría, por ejemplo, en el supuesto de que sean habitaciones, cómo se conectaría el drenaje con el resto de los colectores de la ciudad? Y bueno, no se puede hacer ese procedimiento. Entonces lo que sucede es que todas esas urbanizaciones que sí existen, pues básicamente se da un tratamiento con un nivel un tratamiento al agua, y una parte, digamos, la tiran, por decirlo así, y se infiltra, ¿no? No hay manera de poder hacer una conexión física de los colectores, porque incluso en esa parte de la ciudad pues no hay un sistema de colectores importantes. Por eso estamos viendo el problema tan serio, por ejemplo, que tiene la zona de Ciudad Granja o la zona de Colomos. No hay un sistema de colectores importantes que pueda, digamos, conducir el agua servida, o por lo menos el agua de lluvia. Entonces todo el agua que se va a generar de uso y de encharcamiento debido al revestimiento, pues se va a quedar ahí, ¿no? Y entonces se va a infiltrar o se va a evaporar. Se van a dar esas dos condiciones, ¿no? Por eso es tan sensible esa área, porque pues todo el agua que se precipita o que se use va a tener esas dos destinos, ¿no? O se evapora o se infiltra. Luis, así suponiendo, pues, seguimos en el supuesto de que fueran autorizadas, digamos, para viviendas estas villas, ¿crees tú que se podría repetir el fenómeno de cuando fueron los Juegos Panamericanos, que colapsó el sistema de tratamiento de aguas ahí cerca? Pues sí, porque no ha habido, digamos, no ha quedado clara la política de uso de ese espacio, ¿no? No ha habido la estrategia territorial donde se permita cuál es el nivel máximo de urbanización y cuáles serían los mecanismos de tratamiento y las capacidades que se requiere, digamos, las plantas para tener una alta densidad de población. El problema es que hay una alta
densidad de población y que esta alta densidad pues va a permanecer a lo largo de toda la semana, ¿no? Y bueno, y incluso hay otras implicaciones, ¿no? Hemos visto a lo largo de los últimos años que hemos tenido un monitoreo general que a esa zona en diciembre, enero, febrero es un fenómeno de asentamiento muy importante de la atmósfera. Hay un pequeño microclima, entonces el uso de automotores va a incrementar un problema muy serio del tema de la calidad del agua. Ahora está muy cerca la zona de protección, debe de haber sido una área de amortiguamiento, ¿no? Porque no puede convivir directamente edificios grandes con una zona de protección de un área tan importante como la Primavera. Entonces es muy complicado, ¿no? Y sobre todo porque hemos visto que no hay una estrategia no territorial para poder establecer políticas de protección y de conservación o de uso en función de las condiciones de las propiedades ambientales de las zonas, ¿no? Y hemos visto pues todo lo que está pasando por ejemplo, particularmente en este temporal, ¿no? De inundaciones más severas, mayores problemas debido a las urbanizaciones de las partes altas de los sistemas hidrográficos. Claro, ahora Luis, siendo esa zona, como se ha dicho en varias ocasiones, un lugar de recarga de los mantos freáticos de la zona metropolitana y habiendo sido también, creo, una zona de reserva hidráulica, ¿cómo fue que de repente se hicieron estas construcciones? Y esto incluyo al estadio, por ejemplo, que está ahí de fútbol. Pues se estableció, digamos, hubo como dos instrumentos que se utilizaron para tratar un poco, digamos, de hacer una inversión y un crecimiento ordenado. Se hizo el estudio de impacto ambiental de las villas y se hizo una estrategia general de ordenamiento, pero desafortunadamente pues no se implementó. O sea, el problema es que no se implementó esa estrategia de ordenamiento de máxima urbanización con criterios muy específicos de acuerdo a las condiciones ambientales. Entonces, de esa manera se justificó tanto el desarrollo del propio, digamos, estadio del equipo de fútbol como las vías panamericanas, pero también, desafortunadamente, hay más desarrollos que están dentro de la zona del Bajío, y que eso, pues, desafortunadamente, sigue creciendo año con año y no hay un control por parte de la autoridad de poder establecer un límite al crecimiento de esa área tan sensible desde el punto de vista hidrológico. Sí, porque tengo entendido que incluso además del estadio, los desarrolladores de esas instalaciones tenían pensado un centro comercial en la zona. Sí, hay ahorita, digamos, desarrollos urbanos importantes, hay naves industriales importantes, hay un centro de investigaciones de una universidad nacional, están, digamos, centros escolares importantes, y se está desarrollando sobre la avenida del Bajío también casas de manera individual y también cotos pegados a la zona de Pinar de la Venta. Entonces, desafortunadamente, la urbanización se está dando y va a llegar un momento en que va a ser irreversible el problema de degradación ambiental de esa zona tan sensible desde el punto de vista ambiental. Ahora, hay voces encontradas, hay quienes dicen que las villas de plano tendrían que demolerse y hay otros que dicen que tendría que hacerse un plan integral para evitar que fueran de alta densidad, las construcciones en la zona. Pues la estrategia al principio fue de que no fueran zonas de alta densidad, o sea, que no se usara por mucha población durante todo el día, ¿no? Por eso, digamos, nosotros pensamos que pudiera ser una buena opción el tema, digamos, de oficinas o un lugar donde se siente, digamos, una actividad de carácter educativa o de investigación, pero también el problema es el tráfico, ¿no? Desafortunadamente también hubo una conexión ya física entre la avenida, creo que se llama Las Torres, con el periférico a la altura de la base aérea, y entonces hay un movimiento ya muy fuerte, ¿no?, de vehículos, y eso está incrementando considerablemente el problema de la contaminación. Entonces debe haber una intervención independientemente de lo que sucede con las vías. Tendría que haber habido una intervención desde hace ya algunos años por parte de la autoridad para tener una estrategia territorial de carácter ambiental y que priorice el tema de la protección, básicamente, porque no es una zona que sea, digamos, adecuada a una urbanización. Ahora, siendo una zona de recarga de los mantos freáticos, ¿tú consideras que estos ya están afectados? Sí, o sea, parte de ellos están afectados por la parte superficial, afortunadamente, ¿no? O sea, el espesor
en esa zona de Pómez, que es, digamos, un material muy frágil, pero también tiene mucha capacidad de infiltración, pues tiene más o menos 150 metros de espesor. Entonces, consideramos que la parte más superficial, los primeros metros, tienen problemas de contaminación, entonces tiene que ahorita hacer una intervención importante. Pero también, por otro lado, hay pozos ahí que no están extrayendo agua, ¿no? Porque es una especie como de esponja esa zona. Entonces se están extrayendo mucha agua y hay problemas, incluso empieza a haber problemas de abatimiento. Entonces también tiene que haber una estrategia de control, no nomás del agua superficial que llega ahí, que se detiene y se infiltra, sino también el agua freática, que es muy importante porque no hay que olvidar que con una sobreexplotación del agua puede empezar a aparecer el fenómeno de agrietamiento, ¿no? Que muchas ciudades lo tienen, Aguascalientes, Celaya, Irapuato, la Ciudad de México. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, registros en los años 70 de presencia de grietas. Entonces, se tiene que hacer un estudio completo de carácter multidisciplinario para poder entender cuál es el nivel máximo de aceptación en el marco de, digamos, de estar pensando en un tema de urbanización de un sector del Bajío, porque también hay una cosa importante, no todo el Bajío funciona de manera igual, hay áreas más importantes donde, digamos, es de plano una esponja, ¿no? El tema del subsuelo, entonces se tiene que establecer una estrategia diferencial dentro del mismo Bajío, y ya hay información. Nosotros hace ya algunos años colaboramos con la autoridad municipal para poder tener una información técnica adecuada, para poder tomar las mejores decisiones, pero en realidad ya no sé qué pasó con ese informe que se generó de un trabajo que se realizó con mucha gente de la universidad y gente también de otras instituciones. No se hizo un documento técnico donde se especificó de manera muy puntual, digamos, las características propias ambientales de esa unidad tan importante. Claro, e incluso en aquellos tiempos recuerdo que, por ejemplo, para construir estas villas panamericanas debieron haber obtenido permisos de la autoridad federal y estatal, por Sí. supuesto municipal, ambientales, ¿no? Sí. Debe de haber habido un estudio que debe de haber avalado, digamos, las condiciones de funcionamiento y de ese proyecto de Villas Panamericanas. Bueno, Luis, una última pregunta. Las inundaciones que hemos estado viendo por todo el corredor de Avenida Patria, de Puerta de Hierro y todo, ¿tienen relación con esto que ocurre desde la primavera o no? No, tiene que ver con que se está urbanizando la parte alta. Sí. Es decir, las zonas altas de las microcuencas son las zonas más sensibles al tema de cambio de uso del suelo, ¿no? Porque es donde está mayor pendiente, donde empieza a formarse la escorrentía, y cuando se urbaniza se dispara de manera muy considerablemente el volumen de agua que empieza a correr por las calles o por los colectores o por los canales. Y es lo que estamos viendo en la zona de Santa Anita, ¿no? Se está urbanizando la parte alta. Claro. Y obviamente no hay un sistema hidráulico, hidrológico que tenga la capacidad de poder conducir esa agua, y entonces empiezan los problemas tan serios de desborde que tenemos en Plaza Patria. Pero, por ejemplo, lo de Plaza Patria estaba empezándose a manifestar hace 5 años. Entonces la autoridad también debió de haber tenido una estrategia de uso y urbanización en las partes altas. No puede, por ejemplo, en las partes altas no puede haber zonas de filtración cero, es decir, como naves industriales, como grandes estacionamientos, como centros comerciales, y es lo que estamos viendo ahora. Claro. Centros comerciales, naves industriales, grandes estacionamientos, y esos se disparan enormemente la cantidad de agua. Y algo también más delicado es que no nomás es mucha agua, sino el agua empieza a tener más velocidad, y estamos viendo ya que hay un fenómeno de arrastre, incluso ¿no?, de vehículos, y eso a la inundación la vuelve más peligrosa. Claro. Y obras, por ejemplo, en la zona de Plaza Patria, obras puntuales, pues se pueden incrementar el problema, ¿no? Porque tiene que haber una intervención general de toda la parte alta. Claro, Antes no de nomás. que empiece no nomás en la parte media debe haber una obra hidráulica. Eso incluso puede generar mayores problemas, como está sucediendo. Tiene que haber una visión, digamos, de carácter más integral, y es lo que le falta a la autoridad implementar, porque desafortunadamente, pues todo el control o la política de crecimiento, desafortunadamente, ha sido establecida a través de los intereses de los inmobiliarios. Claro. Básicamente ha sido el problema. Sí, te refieres a esta obra de contención del agua que se hizo cerca de Plaza Patria, que no está mal hecha, pero debieron haber hecho otras similares, entiendo, aguas arriba, ¿verdad? Sí, hay 3 sistemas de microcuencas muy importantes y debió haberse intervenido en esas zonas, porque no un solo vaso puede tener la capacidad de regular. Claro. Y sobre todo con las tormentas tan fuertes que se están presentando, que es un fenómeno también normal de Guadalajara, ¿no?
las tormentas intensas con lluvia, granizo y rayos es un fenómeno normal. Entonces, si le aunamos a una urbanización en la parte alta, una impermeabilización, pues tenemos un problema muy serio de falta de control de estas grandes avenidas. Bueno, pues Luis, seguiremos hablando del tema de la Villa Panamericana y también, por supuesto, de esos temas de las microcuencas y sobre todo de la zona de Patria. Por lo pronto te agradezco que has tomado la llamada. A ti, Carlos Martínez, muy amable. Hasta pronto. Luis Valdivia Ornelas es el coordinador de la licenciatura en Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Voy a una pausa. Regreso con más.